el presidente López Obrador les pidió a los partidos que fueran prudentes y que regresaran el 50% de lo que tienen asignado para el año que entra para sus gastos, que es entre todos los partidos 5,000 y pico millones de pesos. Desde luego al que más le toca, como reparten en función de la última votación, al que más le corresponde es justamente a Morena, que desde un principio, desde que estaban en campaña, habían anunciado que iban a devolver quién sabe cuántos millones y todo eso. El chiste es que ya dio a conocer el INE el monto de la cuota que les dan para que cubran sus gastos los diferentes partidos. Y pues todo mundo tuvo descuentos en su presupuesto, menos ellos. Ellos no tuvieron ningún descuento, no se ajustaron a la austeridad que se anuncia. Entonces ayer el presidente mismo les dijo, pues ¿qué pasó? Hay que ser solidarios, tienen que renunciar a ese dinero y que el INE pueda devolverlo a Hacienda como es lo indicado. Bueno, les hice una llamada de atención diciéndoles que el recibir tanto dinero para los partidos representaba un acto de corrupción. Entonces que reflexionaran y ellos por voluntad propia devolvieran porcentaje de lo que habían recibido. No, pero no es corrupción porque lo tienen. O sea, así lo dijo él. Sí. Claro que no es corrupción porque, digo, no se está haciendo algo ilegal, pero como que era un acto inconsciente, desconsiderado. Sí, antiético. Antiético. Bueno, el caso es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hablar con los consejeros del INE y dirigentes de partidos para lograr un acuerdo para que los institutos políticos devuelvan recursos que recibirán en 2020. En su conferencia de prensa, el mandatario celebró que un partido haya atendido su llamado a reducir las prerrogativas al 50%, aunque la mayoría de las fuerzas políticas ha mostrado resistencia. Celebro que haya respuesta de un partido. Estamos hablando de un ahorro de cerca de 1,000 millones de pesos, nada más por un partido. En fin, vamos a ver si logran que devuelvan. Siempre nos ha parecido injusto que reciban un apoyo tan extraordinario, pues sí, pero también se justifica en otro sentido, porque si no tienen el dinero para hacer sus campañas, tendrían que buscar otro tipo de entradas ilegales, ¿no? No, en ese sentido ya no serían ilegales. Son ilegales en este momento que reciben lo necesario, pero sí se corre el riesgo de que sea dinero comprometido, ¿verdad? Sí, con intereses malévolos. Sí. ¿No les resultará contraproducente? Porque en esta ocasión va a ser Morena quien reciba, ¿qué? 40% más que el resto de los partidos. Y finalmente es una de las fuerzas mayores que ha sido el gran apoyo del presidente actual. Que lo vean como una traición. ¿Nos vas a quitar el dinero? Cuando que en realidad no existe mejor campaña en ningún lado que las acciones concretas que ha llevado a cabo cualquier gobernante. No hay más. ¿Creen que por qué? ¿Por qué salieron a votear? ¿Por qué salieron a tocarnos la puerta, a convencernos? Perdón, no hicieron nada, no son más que vividores del erario, pero cualquier partido hace exactamente lo mismo. Son vividores, no nos ha convencido nada más que la propia historia que hemos estado padeciendo hasta el día de hoy. Las consecuencias de sus malas acciones, de uno y otro partido, de uno y otro que ha utilizado solamente como una pasarela política los cargos públicos. No pero es que estamos hablando de recursos para la democracia. Para comenzar, esto no es democracia. Con que estudiemos este asunto, veremos que esta es democracia liberal, democracia formal, de forma. Y simplemente hay que preguntarse uno, el obrero, el campesino, en determinado momento fue a votar
¿Y qué cambió para él la situación? Porque esta nos la impusieron desde el concepto de democracia, nos lo impusieron desde Estados Unidos, que curiosamente hace algún tiempo decían ellos, capitalismo y democracia no pueden ir juntos, son términos antitéticos. Pero luego vieron la conveniencia de llamar democracia a esto. Tantos millones, y qué cambia en el país. Hay un cambio, puede haber un cambio en la macroeconomía allá arriba. El país va adelante. Hay que ver que los 52.4 millones de pobres, esos siguen siendo los pobres desde cuando Salinas para acá. Y ahora hay 9 millones de pobres en la pobreza extrema. Había 12 cuando más dura estaba la situación. Se ha mejorado un poco lo de la pobreza extrema, pero llamar democracia a esto es un gran engaño, lo que llamábamos una ideología impuesta, democracia. La democracia tiene muchísimas variantes, y esta es la formal. Ir a votar en determinado tiempo. Antes, ¿cómo estabas? Ahora, ¿cómo votaste? Ahora, ¿cómo sigues? Igual. Ahora, si realmente de aquí a 3-4 años se ve que hay un verdadero cambio para bien en este país, entonces se podrá hablar de una cierta democracia que no sea la formal. Por ahora es la formal, y tenemos que dar 5,000 millones de pesos todos los contribuyentes, y el que diga yo no pago impuestos porque tengo poco salario mínimo, paga sus impuestos cuando va al súper, cuando va al tianguis. Todos pagamos. Cuando paga la inflación, todos pagamos impuestos. Bueno, y también esto es un remanente de una época en que en efecto no había ningún apoyo a los partidos, y el partido en el poder pues tenía prácticamente todos los puestos de elección popular en el país, unos cuantos diputados que se le concedían a la oposición. Me refiero a finales de los 50, principios de los 60, no tenían ni una sola alcaldía. Entonces, para compensar esto, el gobierno dijo, bueno, nos acusan de autoritarismo, vamos a equilibrar un poco las cosas. Dígame, ¿cómo se llama? Y por eso se aprobó, en primer lugar, lo de que se les dieran diputados, los diputados de partido fueron los primeros. Se otorgaban a los partidos de oposición para que no fuera pues la superlocomotora carro completo que en el Congreso representaba el PRI. Pero también se pensó en dar un subsidio a cada partido proporcional al número de votos que obtuviera, para que pues no lo acusaran. Claro, el PRI siempre tenía el apoyo completo de los gobernantes de cada lugar, ¿no? Yo recuerdo todos eran priistas. Camioneta. ¿Cómo se llama? El gobierno del DF le prestaba al distrital de 17, le prestaba la camioneta. Así en cada lugar del país el gobierno federal apoyaba al PRI. Entonces, para compensar esto, que claramente era una injusticia, se les empezó a dar un subsidio a los partidos, lo cual se convirtió en una institución ya. Y el propio PRI, aún en el poder, recibía parte de ese subsidio. Sí, por eso
Fue el primero en construir su gran edificio. Bueno, él no tenía problemas para construir el edificio. Pues el edificio de la esquina que domina, Aldamaina. Es Insurgentes y Mina, lo hizo antes de todo esto. Simplemente el gobierno federal, la Secretaría de Obras Públicas, construyó el edificio. Sí, eran los dueños. Pero sí, yo me acuerdo que ya cuando me tocó votar, ya aparecía el Partido Comunista, por ejemplo, en las boletas. Bueno, sí, aparecían varios. Primera vez. El PAN, desde luego. ¿Qué te diría? Pues el 75. Sí. El comunista nació en el 19, en el 29 el PRI y en el 39 el PAN. El PAN, 19, 29 y 39. Todo esto es historia. ¿Y cuál es la realidad hablando de democracia? ¿Cuál es la realidad? Sí. Ese 52.4% de pobres. Eso es la realidad. Lo demás, pues claro, es historia.